está estancada, sin movimiento. Pues la situación que hay actualmente pues es precaria por todos los lados. Yo antes de empezar con la enfermedad tenía mi trabajo, más o menos estaba fija, tenía mi vida pues completa. Y bueno, pues cuando ha ido evolucionando la enfermedad, se me han ido cerrando las puertas. Dios no cree nosotros en este mundo para romper lo que Dios cree. Y la gente está rompiendo esta vida. Por eso estamos sufriendo en el mundo. Las cosas han cambiado, no es que podamos decir que hayan mejorado, el número de personas sin hogar sigue parecido, no hay cambios significativos, lo que nos lleva a ver que bueno, pues plataforma Bestevi todavía tendrá que estar muchos años trabajando, pero bueno, también hay una línea de trabajo, hemos conseguido visibilizar también estas situaciones, conseguir que estén en la agenda de los políticos, entonces bueno, pues seguir trabajando con ellos y con ellas para que bueno, pues en un futuro estas situaciones no se den, o por lo menos se den mucho menos. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo. Desde luego tiene que venir ligado a una transición justa, es decir, en este cambio no podemos dejar de nuevo, como estamos haciendo y como hemos hecho durante siglos, dejarnos a miles de millones de personas en el camino. Tenemos que conseguir que en este cambio de modelo productivo, económico, social, que es necesario, integremos de una vez en igualdad a todas las personas. Las experiencias de economía solidaria son lo suficientemente utópicas para desafiar a la realidad que existe, pero también lo suficientemente reales como para no ser descartadas fácilmente, ¿no?